Bodies. En español, lo que te pones así ajustadito. No. Cadáveres. Cadáveres. Serie 2023 que nos viene desde tierras británicas, estrenada en Memphis hace apenas un par de meses, en el momento en el que estoy grabando esto. Que estoy grabando esto porque realmente no iba a grabar esto, no sé por qué lo estoy grabando, pero he dicho, bueno, pues lo voy a grabar. Son ahora mismo las 5:34 de la madrugada de ya el 10 de enero de 2024 y he dicho, trasnochar un poco más, ¿qué más da? Acabo de terminar de ver el último capítulo de esta miniserie de momento, digo miniserie de momento porque, a ver, creo que no ha tenido demasiado eco ni demasiadas buenas críticas en Memphis. Ahora voy a comentar un poco lo absurdo de ciertas críticas para mí, bajo mi punto de vista, para esta serie. Pero bueno, lo dicho, voy a hacer una parte sin spoiler y otra parte con spoiler, porque si os hacen spoilers de esta serie, lo lleváis jodido. Es importante ir con la mínima información posible y disfrutar. Una serie que está basada además en un cómic de una novela gráfica de DC Comics, cosa que me ha llamado mucho la atención cuando me he puesto a investigar sobre ella. Mola DC en su parte así un poquito más que se sale del mundo de superhéroes, ¿no? Llamadme ignorante, pero tampoco era yo muy conocido de que había estas cosas, salvo desde el infierno o Sandman o cosas así. Pero bueno, vamos allá. La premisa de esta serie es realmente muy interesante y por eso yo en cuanto vi dicha premisa me la apunté para verla y no he tardado mucho en verla, como sí suele pasar con otras series. Y es que aparece un cadáver, por eso se llaman cadáveres, porque de hecho no es un solo cadáver, son 4 cadáveres, pero es el mismo cadáver en 4 épocas diferentes. Finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, justo antes en los arranques de la Segunda Guerra Mundial, en el 2023 y en el 2053. Y las investigaciones, las primeras investigaciones de ese cadáver, parece que evidentemente hay algo más allá de un simple cuerpo que aparece en un callejón londinense. A mí me llama mucho la atención esto de las 4 épocas, el mismo cadáver en las 4 épocas y una investigación desde los 4 puntos temporales. Lo primero que hay que decir es que si esperáis que sea una especie de que se ahonde un poco en cómo se investiga en cada una de las épocas, que digamos que sea un thriller policíaco, pero muy vamos a ver y a caracterizar a la policía de cada una de las épocas, no va por ahí, ¿vale? No va por aquí. Es un thriller policíaco que intenta dar explicación de acuerdo a esto que sucede en estas 4 líneas temporales. Y a partir de aquí se va creando una serie de elementos para, pues eso, poner en marcha el reloj de esta serie y valga redundancia lo del reloj de esta serie. Es una serie de ciencia ficción y no quiero hacer ningún tipo de spoiler, aunque probablemente nada más terminar de ver el primer capítulo ya más o menos sepáis quizá por dónde se pueden mover los tiros. Pero el principal problema para mí de esta serie es que es más interesante la propuesta que plantea en cuanto a cómo voy a contar una historia o 4 historias que realmente después las historias que cuenta o la historia que cuenta. ¿Vale? Es decir, me resulta muy interesante el planteamiento por el cual se va resolviendo qué tiene de especial este cadáver que aparece exactamente igual en las 4 líneas temporales, que luego realmente lo que nos viene a contar de ese cadáver y la historia que encierra detrás ese cadáver. Porque al final se enreda en la complejidad, porque, repito, entramos en elementos de ciencia ficción y se enreda un poco en la complejidad para darle como más profundidad, pero realmente cuando rascas un poquito y cuando empiezas a lo mejor a prestar atención a ciertos elementos, se nota que se han liado un poco y se nota que no han sabido agarrar bien la propuesta y que, bueno, que al final hace un poquito aguas la serie. Entonces, mi recomendación es que os dejéis llevar, que no intentéis hacer una tesis sobre la ciencia ficción y sobre este concepto de ciencia ficción que habréis visto tropecientas mil
películas y series, no intentéis buscar paradojas, ¿vale? Porque no va por ahí esto. Las críticas que destrozan esta serie por eso no han entendido muy bien que realmente la serie como que se la sopla un poco esto. Y es verdad que si te lo tomas en serio, es una tomadura de pelo. Pero estas reglas que digo, del propio universo que plantea, pero al final yo me abandonaría a la investigación y dejaría un poco a un lado lo que es el envoltorio de la investigación. Porque se crean 4 historias con 4 personajes muy interesantes, más allá de la época. En este sentido, los intérpretes están maravillosos. Desde un fantástico Stephen Graham, que siempre está maravilloso, hasta los 4 detectives de cada una de las líneas temporales, que son 2 mujeres y 2 hombres. Cada uno de ellos tiene una historia que en algunos es más interesante, en otros es menos, alguno es más tópica, otro menos tópica. Se juegan con elementos de la época, pues en la Segunda Guerra Mundial se juega con elementos de los judíos y en Londres de 1941, los bombardeos de la Luftwaffe, etcétera, etcétera. En el del 89 se juega con elementos también sociales de la época que podían ser más o menos rechazados o tabúes. Y bueno, funciona. En la del futuro, en el de 2053, también se juega con elementos así un poco más futuristas y la idea de ciertos elementos así un poco distópicos. Creo que la de la 2053, la del futuro, es la trama que menos aprovechada está, aunque luego al final es, digamos, sin decir nada, digamos que es la trama más importante para que todas las demás encajen en su justa medida. Entretenida, tiene momentos geniales, tiene cliffhanger geniales, a partir sobre todo del segundo capítulo no os va a aburrir. Es verdad que los 6 primeros capítulos digamos que son un bloque bastante homogéneo y los 2 siguientes, los 2 últimos... Es una especie de epílogo alargado que pretende dar un fin a la historia, cuando la parte de la investigación ya ha concluido, pretenden dar una solución y pretenden cambiar parte de esa investigación. No quiero decir ningún spoiler, pero esos 2 últimos capítulos, aunque son necesarios para la historia y creo que son interesantes, yo los hubiera planteado de otra manera. Y hubiese planteado eso que se cuenta en esos 2 capítulos de otra manera para imbricarlos mejor en los 6 primeros. Pero bueno, esto es... Vale, me he puesto el gorro, colega. Esto es algo secundario y que no va a hacer que disfrutéis más o menos de la serie, yo creo, bajo mi punto de vista. Lo dicho, no intentéis... La ciencia ficción es lo de menos en esta serie. Y lo digo yo que me gusta mucho la ciencia ficción, pero en este caso intentad olvidaros de eso porque si no, no va a colar. A nivel visual está muy bien, a nivel de montaje es excelente, se utiliza además muchas veces ese montaje con pantalla partida, muy novela gráfica, muy cómic, que está muy guay. Yo no he leído la novela gráfica, yo no sé si es buena, una mala adaptación, si realmente los patinazos de guión que tiene la serie vienen también ya de la novela gráfica o si realmente ha sido cosa del guión de la serie, no lo sé, pero desde luego creo que es una serie muy entretenida, una serie que además puede despertar ideas de partidas de rol fantásticas y maravillosas y que cuenta más allá de la historia general y más allá de los enrevesamientos de la trama, cuenta 4 historias que la que más y la que menos pues son realmente, bueno, no creo que decepcionen. Así que nada más, una serie que, lo dicho, quizá le ha podido la premisa y luego no ha sabido aprovechar la forma a dicha premisa, pero que desde luego es una serie notable y además, como es cortita, son 8 capítulos y no creo que tenga una segunda temporada, pues ahí la dejo, ¿vale? Hasta aquí la parte sin spoiler. Ahora, spoiler, brevemente, spoiler, porque estoy deseando poder hablar de spoiler, viajes en el tiempo, ¿vale? A ver, a partir del primer capítulo ya más o menos te hueles el tema de los viajes en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, lo que decía antes, el tema de las paradojas temporales y el tema de que se pasen las reglas de cuándo algo en el tiempo sí que cambia la línea presente y cuándo no, la paradoja del abuelo,
todo ese tipo de cosas están un poco, se las saltan a la torera en algunos momentos. Hay ciertas explicaciones que da Defoe cuando habla de lo de la partícula esta, que no sé qué, que realmente luego no tienen mucho sentido. Hay cosas que dices, bueno, pues si esto realmente, este personaje ha hecho viaje en el pasado, el personaje de Maplewood, ¿vale? La detective del futuro, del 2053, si ha hecho un viaje en el pasado y se ha ido al 2000, lo que sea, ¿no? Al X, y eso, o sea, cuando Defoe viaja a esas 4 líneas temporales, también viaja al futuro, a 4 días después, pero el resto de personajes que hacen viajes en el tiempo, como es el propio Elias o como es Maplewood, no han ido también al futuro, aparte de ir al pasado. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué? En fin, los últimos 2 capítulos. Hay todo un poco metido ahí como para encajar y tal, y a ver cómo cambia la historia. Y no sé, ¿por qué alguien que encuentra una bomba nuclear debajo de un edificio, de un banco, directamente parece como que no pasa nada y están ahí un poco de cháchara y hablando, ¿no? Hemos encontrado una bomba nuclear, la segunda. ¿Qué hace ese sitio ahí? ¿Cómo no se ha detectado antes? No lo sé. Cosas así, no sé, la facilidad con la que tienen ciertos personajes de aceptar ciertas revelaciones y todo este rollo. Pero bueno, lo dicho, son elementos que dan un poquito de sombra, emborronan un poco lo que hubiese sido un producto sobresaliente y al final lo dejan en un producto que es mejor que no te preguntes cosas y que es mejor que no te preguntes por qué el Elias joven desaparece al final y no realmente tuviera que desaparecer todo. Porque, en fin, bueno, no lo sé, no lo sé. El caso es que a mí me ha gustado la serie, a mí me ha gustado cómo acaban todos los personajes. Hablando ya de las historias, la historia del detective de finales de los 80, de la época victoriana, de 1890, me gusta que no hayan caído en lo fácil de meter ahí un elemento Jack el Destripador, me gusta que hayan ido ahí, me mola que se hayan centrado un poco a lo mejor en un elemento más como la sexualidad. Está bastante bien tratado, de hecho creo que es la historia que a mí me ha llegado emocionalmente, creo que el actor lo hace maravillosamente bien. El actor, tengo por aquí la chuleta, Kyle Soller, creo que lo hace estupendamente bien, para mí es el que más me ha gustado junto con Stephen Graham, ¿vale? Esa historia es la que más me ha gustado. La de 1941, bueno, vale, me mola sobre todo por la parte de Polly, de cómo maneja los hilos en la sombra. La historia del policía este judío y Esther y demás, pues bueno, no me la he creído demasiado, si os soy sincero, pero bueno, ahí está. La de 2023 creo que es la que está mejor llevada con respecto a ritmo, y aunque no es realmente muy, muy, muy interesante en cuanto a lo que cuenta, sí que realmente es la que avanza con el espectador y te va colocando piezas de las anteriores, porque es la investigación, digamos que de las 3 líneas temporales primeras, es la que más se centra en la investigación del caso y es la que más elementos del caso te permite averiguar. Y la del futuro para mí es la gran desaprovechada. Le hubiese metido bastante más a esa historia, mostrarnos un poquito más de ese futuro y eso. Pero bueno, al final, como decía en la parte sin spoiler, es verdad que sin la historia del futuro nada encajaría. Y bastante tienen con intentar vendernos el tema de la partícula esta que ha aparecido aquí, que ha inventado el no sé qué, bastante tienen con eso como para luego darle un poquito más de chicha al asunto. Pero bueno, sea como sea, que es una serie que está bien. A mí me ha gustado y es una serie que no es memorable y que no la voy a recordar como la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, pero que aún así pues me gustaba más la propuesta que realmente lo que ha acabado contando, que se podía haber contado sin esas idas y venidas. Es decir, fijaos, me ha recordado en ciertos momentos a la manera de estructurarlo a el Atlas de las Nubes. Sabéis que soy un admirador, soy un fan de Atlas de las Nubes. Y Atlas de las Nubes te cuenta 4 historias relacionadas entre sí. No hay viajes en el tiempo en este caso, pero quizá me hubiese gustado más. Quizá no hacía falta tanto viaje en el tiempo, ¿sabes? Quizá no hacía falta tanta enrevesamiento de la trama y el thriller y demás. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, el caso es que
que está bien. Ya está, no voy a seguir. Es muy tarde por la noche y ya también mi neurona va... Bodies, cadáveres, 2023. Vedla, es entretenida. De hecho, si os ponéis a lo mejor una semana así del tirón, os la ventiláis. Merece la pena. Aunque solo sea por ver productos que a lo mejor no son sobresalientes, pero que al menos mantienen el interés. Un abrazote y eso, que nos vemos en el futuro o en el pasado, o quién sabe si ya nos hemos visto o no. Locura, ¿no?